Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno porque nos permite poder reunirnos un domingo más a través de estos videos donde compartimos y analizamos la palabra de Dios. Gracias también damos al Eterno porque nos da este privilegio de ser partícipe de este Evangelio eterno y también de su reino. Gracias damos al Eterno porque a través de los tiempos ha usado hombres y mujeres para que la propagación de este Evangelio pudiese llegar a todas las naciones, donde también muchos de estos hombres y mujeres fueron muertos para que este Evangelio pudiese llegar a todo y a cada rincón de nuestro planeta Tierra. De eso es lo que vamos a hablar hoy, el día de hoy, ya cómo Dios permitió y usó a hombres y mujeres para que este Evangelio llegase también a los gentiles. Cómo se inicia esta historia de este Evangelio que llega a los gentiles ya en tiempos remotos, ¿no es cierto? Estamos hablando después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando comienza a propagarse este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y también, ¿no es cierto?, empieza a llegar a los gentiles. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Cuando hablamos del Evangelio que llega a los gentiles, inmediatamente viene a nuestra memoria el apóstol Pablo, porque todos conocemos y sabemos, ¿no es cierto?, que fue la persona principal que el Eterno usó para que llegase el Evangelio al pueblo gentil. Y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Yo creo que este video lo vamos a hacer de dos partes para que no sea muy largo el video, ¿no es cierto?, y no sea cansador para verlo. Así que vamos a ver hoy día la primera parte de este video, donde vamos a ver un poco la biografía y la vida del primer hombre o de la persona que Dios llama para que lleve el Evangelio de Jesús a los gentiles. ¿Ya? Así que les voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos aquí a ver el versículo 11, del 11 al 16, Gálatas 1, del 11 al 16. Vamos aquí a leer algunos versículos para ya entrar, ¿no es cierto?, en tierra derecha y comenzar a analizar entonces la vida del apóstol Pablo, que fue, digamos, la persona a quien se le encomendó que llevase el Evangelio a los gentiles. Dice así la palabra del Señor: más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. El apóstol Pablo aquí entonces declara con su propia boca, ¿no es cierto?, de que él tuvo gracia ante los ojos del Eterno y se siente que él es una persona privilegiada, siente que Dios lo apartó del vientre de su madre para que pudiese llevar el Evangelio a los gentiles.
Eso es lo que menciona Pablo con sus propios labios en el libro de Gálatas, capítulo 1, ¿no es cierto?, verso 11 al 16. Pero ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? También conocido como Saulo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a analizar un poco hoy día para poder entender después qué es lo que hace Pablo y cómo lleva el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles. Así que vamos a comenzar entonces a entender un poco y a ver quién era el apóstol Pablo. Primero Pablo dice que él era judío, ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, verso 3, Pablo también declara ante los sacerdotes de Israel, cuando se le está enjuiciando, él dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí Pablo da harta información con respecto a su vida. En un momento Pablo estaba siendo enjuiciado por predicar a Jesucristo, por decir que Jesucristo definitivamente era el Mesías que Israel esperaba. Los sacerdotes, ¿no es cierto?, le empiezan a hacer juicio con respecto a lo que él predica. Lo encuentran que es un hereje, que es una persona que se ha vendido a los gentiles, que no merece ser judío, y en este juicio él también hace una declaración y él dice lo siguiente: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Pablo estaba en Jerusalén en esos momentos, así que él dice que él es Pablo de Tarso. Se le decía así porque él había nacido en la ciudad de Tarso. Por eso él dice, o se le llamaba a él, o era como el apodo que tenía, que le llamaban Saulo de Tarso, ¿ya? Él dice que es criado en la ciudad de Jerusalén. Sus padres eran judíos, ambos eran judíos, pero fue criado en Jerusalén. Probablemente llegó a los 8 o 10 años a Jerusalén. Sus padres tienen que haber sido más o menos de un estatus económico acomodado, tal vez no ricos, pero bastante acomodado, porque se dieron el lujo de ir de Tarso a Jerusalén, a vivir allá, a criar a su hijo allá, para que se criase, digamos, en la enseñanza y en la doctrina de las mejores escuelas rabaicas de Jerusalén, ¿ya? Y tal como él lo menciona acá, que él estuvo instruido a los pies de Gamaliel, ¿ya? Gamaliel venía de la escuela de Gilel, podríamos decir una de las universidades rabínicas de aquel entonces de más alto nivel, donde por supuesto salían las personas o los jóvenes que estudiaban allí, salían doctores de la ley, expertos en la ley, en la Torá, y todo lo que implicaba, ¿no es cierto?, lo que era el Antiguo Testamento. De manera que el apóstol Pablo aquí, ¿no es cierto?, con sus propios labios, él está declarando quién era él. Era hijo de padres judíos, ¿ya? Y lo llevaron entonces a temprana edad y lo criaron en Jerusalén para que estudiase en una de las mejores escuelas rabínicas de aquel entonces. Él dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. De manera que esa fue la doctrina que recibe el apóstol Pablo. Pablo fue un fariseo, ¿ya?
de la escuela de Gilel, porque también estaban los fariseos de la escuela de Shammai. Eran como las dos universidades, podríamos decir, en el día de hoy, que las dos universidades más mayores que habían en Jerusalén en aquel entonces, ¿ya? De manera que el apóstol Pablo también entonces fue uno de los fariseos, uno de los doctores de la ley, uno de los mejores teólogos de aquella época, de aquel entonces. ¿Qué más menciona la palabra de Dios con respecto al apóstol Pablo, que fue el hombre que dice que fue apartado para traer el evangelio a los gentiles? En Hechos capítulo 2 también, pero ahora en el verso 27 y 28, el apóstol Pablo también declara aquí, dice: vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Cuando los judíos estaban enjuiciando a Pablo, ¿no es cierto?, los romanos rescatan de las garras de los autoridades sacerdotales, de los fariseos, de los saduceos y de varios otros grupos que habían en Jerusalén. Lo rescatan para que los judíos no le diesen muerte al apóstol Pablo, pero este tribuno romano manda a que azoten a Pablo, que lo encierren y lo azoten, pero el apóstol Pablo le dice y le declara que él también es ciudadano romano, de tal manera que no podían castigarlo de esa manera. Pero el tribuno le dice, pero yo también conseguí esta nacionalidad, es decir, la nacionalidad romana, con mucho dinero. Pero el apóstol Pablo dice, yo no la conseguí con dinero, yo soy romano de nacimiento. De manera que el apóstol Pablo tenía entonces dos nacionalidades, era judío y era romano. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, en el Imperio Romano se le daba la nacionalidad a quien naciese en una metrópoli, o también a quien diera una gran cantidad de dinero y comprase la nacionalidad romana. Es decir, yo podía hacerme romano en aquel entonces, si no lo era, podía hacerme romano o adquirir la nacionalidad teniendo una gran suma de dinero o naciendo en una ciudad metrópolis. ¿Qué eran las metrópolis? Podríamos decir que era una ciudad, eran las ciudades más grandes que existían, o algunas naciones donde podían, digamos, ellos tener su gobierno independiente a los romanos, pero estando bajo también la gobernación romana, pero podían tener su propio gobierno o podían tener sus propias autoridades, su propio sistema económico, que no era el caso de Jerusalén. Ya a Jerusalén nunca la hicieron metrópoli, pero Tarso era una ciudad metrópoli, o era como podríamos decir hoy día en la actualidad. Acá en nuestro país, en Chile, por ejemplo, tenemos varias ciudades que son como capitales de las regiones. En este caso, por ejemplo, la octava región, tenemos como capital Concepción. Y así, ¿no es cierto?, hay varias ciudades grandes donde funcionan como las capitales de las regiones. De manera que en la época romana a estas ciudades grandes se les llamaba metrópoli, y cualquier persona que naciese en una metrópoli, por nacer en la metrópoli, tenía derecho a tener la nacionalidad romano, aunque sus padres fueran de otra nación, como lo fue en el caso del apóstol Pablo, que sus padres eran judíos, vivían en Tarso, nace Pablo en Tarso entonces, en esta metrópoli, y por nacer en esa metrópoli entonces ya adquirió la nacionalidad romana.
No que Pablo fuera hijo de padre romano y de una mujer judía, o de madre romana y de un padre judío, no. Ambos padres del apóstol Pablo eran judíos, pero por esa razón entonces él adquiere esta nacionalidad romana porque nace en la metrópolis de Tarso. De ahí entonces que a Pablo se le llamaba Pablo de Tarso. Eso es lo que quería explicar con respecto a la nacionalidad del apóstol Pablo. También quiero dejar en claro que el apóstol Pablo en ningún momento fue soldado romano, como muchos lo piensan, como hay también algunas canciones cristianas relacionadas con el apóstol Pablo que lo mencionan como soldado romano, pero el apóstol Pablo nunca fue un soldado romano. El apóstol Pablo fue un fariseo, fue un doctor de la ley judía, ¿ya? Fue educado a los pies de Gamaliel y fue educado también en las tradiciones y en las costumbres judaicas de aquel entonces, tal como él lo menciona. Yo fui educado estrictamente en las ordenanzas de nuestro pueblo. ¿Qué más tenemos del apóstol Pablo que analizar? Tenemos que analizar el momento que el apóstol Pablo cambia de mentalidad con respecto a Jesucristo, cuando él todavía se llamaba Saulo. Cuando era Saulo tenía un pensamiento con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Él nunca reconoció que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías que había de venir. Por supuesto, como doctor de la ley sabía y estaba en conocimiento que había de venir un Mesías, pero para él Jesús no lo era. También hay que saber y entender que en el tiempo de Jesús y antes incluso que naciese nuestro Señor Jesucristo, muchos judíos se hicieron pasar o dijeron que ellos eran el Mesías, pero habían sido impostores y nunca, digamos, también se les reconoció como Mesías porque no lo eran, ¿ya? Cuando viene nuestro Señor Jesucristo y también ya empiezan a hablar y sus discípulos, el mismo Jesús en un momento ya declara que él definitivamente es el Mesías, pero las autoridades judías en aquel entonces, las autoridades judías, no todos los judíos, las autoridades judías que gobernaban en el templo en ese momento, no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Por ahí, ¿no es cierto?, se dice que antes de Cristo hubieron otros Mesías y que ellos mataron a su líder o murió su líder y, digamos, sus discípulos se diserparon y no se supo más de ello. Pero no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Y también fue el caso del apóstol Pablo. Y entonces es importante ver entonces cómo el apóstol Pablo cambia este pensamiento con respecto a nuestro Señor Jesucristo y ya después lo reconoce como el Mesías. Así que vamos a tener que ver el libro de los Hechos, capítulo 9, donde Pablo relata el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, conocido en la Biblia, ¿no es cierto?, como la conversión del apóstol Pablo, cómo cambia, digamos, de pensamiento y de opinión con respecto a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 9, está relatado la conversión del apóstol Pablo. Vamos a leer del verso 10 en adelante para entender un poco, digamos, el relato del apóstol Pablo a su conversión. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondiendo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas
a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está el relato, en parte, cómo Pablo de Tarso, ¿no es cierto?, va camino a Damasco con la intención, ¿no es cierto?, de apresar, de traerlo a las autoridades judías, a los fariseos, a los saduceos que gobernaban en aquel entonces en Israel, en la parte espiritual, en la parte del templo. Va con esa intención a Damasco a buscar a todos los que invocasen y declarasen que Jesús era el Mesías. Y en el camino, ustedes ya saben el relato y la historia, ¿no es cierto?, que se encuentra, ¿no es cierto?, con nuestro Señor Jesucristo. Le habla y le declara que definitivamente Él es el Mesías. Al apóstol Pablo le queda más que claro que Él es el Mesías. Lo enceguece al apóstol Pablo en ese entonces. Y lo entran, ¿no es cierto?, a la casa de uno llamado Judas en Damasco, donde permanece por lo menos por 3 días en aquel lugar sin poder ver absolutamente nada. En ese periodo Jesús le había revelado quién era Él definitivamente, ¿ya? Y el apóstol Pablo necesitaba meditar, cambiar de pensamiento. Imagínese que tuvo que desaprender en tan corto tiempo para aprender algo que él tenía erróneo en su vida, algo que él tenía equivocado en su vida. Era un doctor de la ley, sabía del Mesías, conocía profecías con respecto al Mesías, pero nunca pensó que Yeshua podía ser el Mesías, nunca le dio crédito a eso, todo lo contrario. En él había odio con respecto a ese Mesías, pensando equivocadamente que él era un impostor, que los seguidores que tenía eran falsos, que eran falsos testigos, que ellos habían inventado la resurrección, que ellos habían inventado, ¿no es cierto?, toda la historia con respecto a nuestro Señor Jesucristo. En esa posición estaba entonces el apóstol Pablo camino a Damasco, definitivamente siguiendo a estos hombres. Él había participado en la muerte de Esteban, de manera que el apóstol Pablo lo que estaba haciendo en ese momento para él estaba en lo correcto, estaba defendiendo y librando al pueblo judío de falsos mesías, ¿ya? Y los celos del judaísmo que mantenían esta postura violenta contra cualquier persona que nombrase o hablase en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces está ciego en la casa de uno llamado Judas, en Damasco, 3 días ciegos, sin poder ver nada, meditando todo lo que le había ocurrido, meditando en todo lo que él había aprendido y dándole 1000 vueltas en su cabeza, ¿no es cierto?, cambiando completamente la información que él tenía, aclarando los pensamientos, porque ahora como que todo lo estaba entendiendo, todo lo estaba comprendiendo, todo le estaba siendo revelado en su mente, en su corazón, en sus pensamientos. Aunque estaba ciego de su vista natural,
el Eterno le había abierto los ojos del entendimiento para que ahora entendiera correctamente la Escritura que él conocía. Él era un doctor de la ley, conocía la Escritura de memoria, la Escritura que existía en ese tiempo. Estoy hablando de la Torá, de los Salmos, de los profetas. Él lo conocía perfectamente, ¿ya? Son los libros que el apóstol Pablo, es la escritura que el apóstol Pablo usa para luego llevar el evangelio a los gentiles. No había Nuevo Testamento como nosotros lo conocimos, no había Biblia como nosotros la tenemos el día de hoy, que existían rollos de cada libro, el rollo de la Torá, el rollo de los libros de la Torá, el rollo de los libros de los Salmos, ¿ya? El rollo de los libros de Isaías. Eso es lo que existía y es lo que el apóstol Pablo usa para llevar el evangelio de Jesús a los gentiles. Así que el tema es bastante interesante porque eso significa que el evangelio de Jesús estaba en la Torá, en los Salmos y en los profetas y en todo lo que es Antiguo Testamento. Es lo que Pablo usa para llevar el evangelio a los gentiles. Así que eso es muy interesante, lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué más vamos a ver el día de hoy? Después de la conversión del apóstol Pablo, después de estar estos días ciego, sin poder ver nada, es increíble que uno, para reflexionar, para meditar, para conversar con el Eterno, para dejarse enseñar por el Espíritu Santo, generalmente uno cierra los ojos, ¿ya? Yo aquí en este cuarto donde estoy grabando en estos momentos, a veces me encierro aquí, leo y cierro mis ojos y me dejo enseñar por el Espíritu Santo, dejo que Él abra los ojos de mi entendimiento y pueda yo comprender las Escrituras. Y el apóstol Pablo tuvo 3 días en esa posición, meditando, reflexionando. Imagínense cómo le daría vuelta en su cabeza toda esta información, toda esta revelación que Yeshua le da, digamos, cuando se le aparece en este resplandor de luz. Y probablemente en esos 3 días que estuvo en la casa de Judá, también conversó Yeshua con él, su Espíritu Santo actuando en él, declarándole, abriendo los ojos de su entendimiento y revelándole ahora las Escrituras correctamente, porque no le reveló un evangelio nuevo, no le reveló, digamos, otro evangelio que no estuviese en la Escritura. Lo único que hizo Yeshua fue sacarle la venda de los ojos espirituales, abrir los ojos del entendimiento y que él ahora viera la Escritura correctamente, las Escrituras que él había aprendido a los pies de Gamaliel. Y eso es muy interesante en el apóstol Pablo, porque Dios no le trae un evangelio nuevo, el evangelio ya estaba en las Escrituras, solo que él no lo había visto, solo que para él estaba cegado en ese instante, de manera que Yeshua le saca esta venda ahora y le revela el evangelio que estaba en la Escritura que él ya conocía, ¿ya? Vamos a ver, el apóstol Pablo comienza su viaje, digamos, y su ministerio a predicarle a los gentiles, pero aquí hay algo que debemos comprender y entender. Aunque nosotros damos por hecho que el apóstol Pablo va a los gentiles porque él lo menciona así, pero no solamente a los gentiles, porque acá Jesús le dice a déjeme ver acá, a Ananías. Jesús le dice a Ananías que el apóstol Pablo, él lo ha elegido y lo va a usar para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel.
De manera que el apóstol Pablo no solamente iba a ser exclusivo para los gentiles, sino que iba a llevar el evangelio a los gentiles, a reyes de aquel entonces y también a los propios judíos, a su propia nacionalidad, a sus propios hermanos judíos en ese entonces. De manera que el apóstol Pablo iba a ser muy, muy completo, porque tenía que revelarle lo que él ahora había entendido a sus propios profesores, a sus propios maestros, a su propia etnia, a su propio grupo religioso, como él lo dice, que él era del judaísmo, ¿ya? Y como lo declara también en otros textos bíblicos donde dice que él era fariseo, de manera que tenía que ahora llevarle el evangelio a estas mismas personas. ¿Cómo se iba a presentar el apóstol Pablo ante los fariseos, a quienes le pedía carta o le pedía la autorización para ir, ¿no es cierto?, a otras regiones a buscar a los hombres que invocaban y que decían que Jesús era el Mesías? ¿Cómo ahora él llegaba ante estas personas y decirle, ¿saben qué? Estábamos equivocados, porque definitivamente Jesús sí es el Mesías? Eso es extraño, ¿no es cierto?, y complejo para el apóstol Pablo en su momento. Entonces el apóstol Pablo comienza más o menos, cuando se convierte digamos, o cuando se le es revelado, más que una conversión, cuando se le revela a Pablo que definitivamente Jesús sí era el Mesías, y se le revelan las escrituras, digamos, para que las entienda correctamente ahora, y para que pudiese ver cómo Jesús estaba escondido en las escrituras y él no lo podía ver, ¿ya? Cuando se le revela esto fue más o menos en el año 46, estamos hablando APP, 10 años después más o menos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Usted dirá, pero ¿cómo si Jesús murió en el año 33? No, lo que pasa es que allí hubo un error. Jesús, más o menos hay que sumarle unos 4 años más, así que si fue en el 33, estamos hablando en el 37 APP, que Jesús fue cuando murió y resucitó, ¿ya? Porque allí hubo un error en la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no es el tema hoy día, pero se lo menciono para que usted cuando saque cuenta diga, el hermano está equivocado, porque si Jesús murió en el 33 y resucitó en el 33, y Pablo comenzó su ministerio en el 46, son más de 10 años. Es que yo estoy sacando la cuenta correcta, por eso estoy diciendo que son alrededor de 10 años, porque el apóstol Pablo comienza en el 46, pero Jesús muere y resucita por ahí por el 36 o 37. Así que más o menos 10 años después de eso es cuando el apóstol Pablo recibe esta revelación con respecto a nuestro Señor Jesucristo y con respecto a las Escrituras, ¿ya? Y ahí entonces comienza él ya a llevar el Evangelio a los gentiles, a los reyes de la tierra y también a su propia nación. Dice en el libro de los Hechos, verso 9, verso 17, en adelante, vamos a seguir leyendo la parte de la conversión de Pablo. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino de donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, a quienes iba a apresar. Ahora Pablo está con ellos, ¿no es cierto? Yo creo que analizando, compartiendo su experiencia y también escuchando a los hermanos su propia visión con respecto a nuestro Señor Jesucristo.
estuvo unos pocos días, y en esos pocos días el apóstol Pablo ya queda claro y comienza en el verso 20 del capítulo 9 de los Hechos, en el verso 20, dice que enseguida predica a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cómo el apóstol Pablo pudo tan rápidamente aprender, desaprender y aprender de nuevo y entender ahora las Escrituras correctamente? Bueno, eso lo dice en el libro de Gálatas, donde comenzamos al principio, donde leíamos Gálatas 1, verso 11 en adelante, ¿ya? Donde el apóstol Pablo dice aquí: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo entonces en pocos días rápidamente aprende, desaprende y aprende de nuevo las Escrituras, logra entender las Escrituras, y ahora, ¿no es cierto?, él dice: lo que yo predico no es un evangelio que me lo haya enseñado algún hombre o alguna persona, porque lo que a él le habían enseñado era otra cosa, pero ahora dice que él, este evangelio que predica, lo recibió por revelación de Jesucristo, es decir, él se lo reveló, él se lo mostró. No que haya un evangelio nuevo, no que le haya mostrado una cosa distinta a lo que está en la Escritura a Pablo, de ninguna manera. Lo que Pablo está diciendo, que él le reveló el evangelio que sí estaba en las Escrituras, ¿ya? Y ahora dice que entra a las sinagogas, en Hechos 9, verso 20, dice que enseguida predica a Cristo en la sinagoga, es decir, donde estaban los propios judíos, los propios rabinos, donde habían fariseos, saduceos, donde estaban los celosos de las tradiciones judías, del judaísmo, ¿ya? Ahora él entra a la sinagoga, como diríamos acá en Chile, se mete a los pies de los caballos, ¿ya? Y él ahora comienza a decir que Cristo es el Hijo de Dios, es decir, Él es el Mesías. Así que imagínese lo que tuvo que hacer el apóstol Pablo, ¿ya? Vamos el día de hoy a dejar hasta aquí esta información, porque la próxima semana vamos entonces a entrar ya con lo que hoy nos dimos cuenta: quién era el apóstol Pablo, dónde se crió, cómo aprendió, y cómo también ya da inicio a su ministerio, a lo que él fue llamado. Él fue llamado, como él lo menciona, para llevar el evangelio a gentiles, a los reyes de aquel entonces, y también a su propio pueblo judío. Así que la pregunta es: ¿qué fue lo que el apóstol Pablo comenzó a predicar? ¿Qué decía en este evangelio que le fue revelado? Y eso lo vamos a ver la próxima semana. A quiénes le llevó el evangelio, cómo lo hizo, cómo pudo llegar a los gentiles, cómo pudo llegar a su propio pueblo, cómo pudo también predicarle a algunos reyes, ¿ya? Y cuál fue el mensaje que él llevaba, qué era lo que predicaba, qué era lo que le decía a los gentiles, o qué era lo que le decía a su propio pueblo, a su propia gente, a los del judaísmo. Que el Señor de paz les pueda bendecir el día de hoy. Así que la próxima semana continuamos entonces viendo cómo llega el evangelio a los gentiles por intermedio de los labios del apóstol Pablo. Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos del Señor, que tengan una linda semana junto a su familia, y no se olvide de leer y escudriñar la palabra del Señor.